Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 176, que la verdad se va a poner buenísimo. Antes de empezar, quiero saludar a todos los que me escuchan, en especial a los que forman parte del grupo de Facebook, que todos los días crece, al cual los invito a integrarse. Búsquenos en Facebook como La Fosa Escéptica y únanse a esta comunidad que cada día se pone más interesante. También tenemos un grupo en Telegram, al cual los invito también a juntarnos ahí. El debate y la plática se pone de repente bien sabrosa. Y tenemos, ya saben, ¿no?, un nuevo canal en YouTube. Ya tenemos 13 o 14 videos ahí y aparte pues los audios del podcast que transmitimos por aquí por Spreaker. Júntense ahí en iVoox también, que es otra de las plataformas. Y si ustedes nos quieren apoyar convirtiéndose en patrocinadores pues de este empeñoso esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional y convertirse en patrocinadores del mismo, pues obviamente lo pueden hacer ya sea escuchándonos por Spreaker o haciendo una donación en iVoox y también en Patreon, con el cual pues tratamos de generar el ingreso suficiente para seguir funcionando como La Fosa Escéptica. Y como en La Fosa Escéptica siempre le hacemos caso a las personas que integran el grupo de Facebook. Bueno, mi amigo Harold Acosta nos sugirió que habláramos de cienciología, esta pseudo religión fundada por un señor que escribía ciencia ficción, L. Ron Hubbard. Y pues vamos a hablar de eso y de cómo ha elevado el engaño a una forma hasta artística. Por eso La Fosa Escéptica del día de hoy se llama Cienciología, el arte del engaño. Y veremos cuáles son los fundamentos, loquísimos fundamentos de esta pseudo religión y cómo ha captado millones de personas en todo el mundo, quitándoles no solamente el tiempo y la libertad en muchos casos, persiguiéndolos hasta la amenaza si dejan esa secta, y sobre todo el dinero, ¿no? Veremos lo caro que es pertenecer a esto y las personalidades del mundo artístico que pertenecen a esta secta, entre los que podemos encontrar ya de plano a Tom Cruise, a John Travolta y muchos otros. Saludando a la gente que se está integrando en este momento al chat en vivo de La Fosa Escéptica aquí en Spreaker. Dice Pablo Llorens, hola, ¿cómo estás, Pablo? Dice, muy buenas noches, amigos de La Fosa. Buenas noches, Alfonso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tema el de hoy, Cienciología, uno de los más grandes engaños de este tiempo. Un fuerte abrazo para todos. Harold, hola, ¿cómo estás? Harold es el culpable de que hablemos, del culpable entre comillas, de que hablemos el día de hoy de cienciología. Dice, muy buenas noches desde Miami, Florida. Ya estamos aquí. Saludos para ti y el resto del grupo. Mi estimado Harold, bienvenido. Hoy se integró a Spreaker y me da mucho gusto. Dice Willex Parrar, dice, hola, buenos días acá en España. Buenas noches al otro lado del océano. Es un gusto escucharte en vivo, aunque soy fiel oyente. Pues muchísimas gracias, mi estimado Willex. Ya sé que allá en España son
Aquí son las 7, allá son la 1 de la mañana por ahí, ¿verdad? Y pues, te agradezco el esfuerzo de mantenerte de pies, despierto, ¿verdad? Hasta donde podemos decir que estás despierto. Pablo Llanes, estoy con muchísimo trabajo, por eso no estoy participando del grupo de Facebook. Bueno, mientras sea por trabajo se te perdona. Me alegro de que esté muy jugoso el debate. Pues sí, está jugosísimo. Pues ahí en España, en el lugar donde vive Guillex, son las 2 de la mañana, según me dice. Pues peor tantito. Bueno, para no hacer el cuento largo, pues empezamos. Desde su creación en diciembre de 1953, la Iglesia de la Cienciología se ha encargado de reclutar seguidores, pues definiéndose como una religión nueva que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la familia, los grupos, la humanidad, todas las formas de vida, el universo material, el universo espiritual y con el Ser Supremo. Eso es lo que dicen. Sin embargo, en el año 2015, HBO publicó un documental que se titulaba Cienciología, la verdad sobre una mentira, en el que se recoge el testimonio de exmiembros que aseguran haber sido víctimas de abusos físicos y psicológicos en esta llamada iglesia, que ellos consideran pues realmente una secta. A la par de esto, varios de sus representantes internacionalmente más conocidos, como Tom Cruise y John Travolta, pues han defendido lo que para ellos es la religión que guía sus vidas. Pero, pues, ¿qué es la cienciología? ¿Es realmente una iglesia? ¿Cuándo se formó? ¿Cómo funciona? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Desarrollada en diciembre de 1953 por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ronald Hubbard, se define en su página web como una religión nueva basada en el estudio y manejo del espíritu en relación consigo mismo. ¿Quién sabe qué será eso, verdad? Los universos y otros seres vivos. Perdón que me ría cada rato, pero pues es que esto da risa. La palabra Scientology, así se dice en inglés, mi inglés es pésimo. Scientology, según su portal online, viene del latín scio, que significa saber en el más amplio sentido de la palabra, según ellos, y de la palabra griega logos, que significa estudio de. Juntas, de acuerdo al portal de la cienciología, significan saber cómo saber. Hubbard, quien falleció en enero de 1986, pues ha basado la cienciología en 3 supuestas verdades fundamentales. El hombre es un ser espiritual, su experiencia va mucho más allá de una sola vida y sus capacidades son ilimitadas, aun cuando en la actualidad no se dé cuenta. El propósito de la cienciología, según ellos, es capacitar al hombre para que mejore su destino por medio de la comprensión. Eso es lo que dicen en su página online. La cienciología, a pesar de ser considerada por sus miembros como una religión, pues no tiene un concepto desarrollado de algún dios o ser supremo. Tampoco cuenta con un dogma sobre la divinidad que impone a sus miembros. Más bien, la cienciología espera que cada individuo llegue a su propio entendimiento del ser supremo. En el plano espiritual, según su sitio web, sus raíces están en las más profundas creencias y aspiraciones de todas las grandes religiones. Abarca una herencia religiosa tan antigua y tan variada como el hombre mismo. Así dice en su sitio web. El origen de la cienciología se remonta a la década de 1950, cuando Ronald Hubbard publicó su libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que apareció en la lista de los libros más vendidos de The New York Times durante 26 semanas consecutivas. Al mismo tiempo, el escritor, junto a un abogado, un publicista, un doctor y un ingeniero, formaron
el Establecimiento de Investigación de Dianética, HDRF por sus siglas en inglés. La dianética buscaba responder la pregunta de quién o qué estaba haciendo funcionar la mente. En este camino de descubrimiento básico y elemental del espíritu humano, nació la cienciología. Y con ello, grupos de estudiantes viajaron de todo el mundo a Phoenix, Arizona, donde Hubbard daba clases y conferencias sobre esta supuesta cienciología. Al regresar a sus países, estas personas formaron grupos basados en esta supuesta religión. Es así que en febrero de 1954, un grupo de cienciologistas o cienciólogos formó la primera iglesia de la cienciología. De ahí en adelante, pan comido, se expandió por todo el mundo. Las creencias que guían la cienciología hasta el día de hoy son las mismas que fueron escritas por Hubbard. A diferencia de religiones como la católica, la cienciología no fundamenta sus enseñanzas en un Dios supremo, sino en supuestamente ayudar a sus miembros a entender su esencia espiritual y sus habilidades. En este sentido, las escrituras del creador de la cienciología hablan del tetán, así, tetán. Un concepto, ¿qué es esto del tetán? Pues es un concepto similar al del alma. Hubbard, en sus libros, fíjense, escribe sobre la experiencia de la exteriorización. ¿Qué fregados es esto? Pues según él, es la separación del cuerpo y la conciencia individual. Para la cienciología, el tetán es el yo básico y la fuente de vida de cada uno de nosotros. A diferencia de lo que indica la psicología contemporánea, para la cienciología la mente no es un producto del cerebro, sino que pertenece al tetán, que es un ente no físico. Válgame Dios. Válgame Dios. El tetán usa su mente al manejar la vida y el universo físico. El cuerpo, incluyendo el cerebro, es el centro de comunicación del tetán. Es un objeto físico, no el ser mismo. Sí, se la fumaban gacho, ¿no? Y en esa época no estaba legalizada. El concepto de tetán también es importante porque, según explica Hubbard, explica los males físicos y mentales que sufrimos los seres humanos. ¿Y cómo ocurre esto, según ellos? Según la cienciología, en la Tierra existen tetanes sin cuerpo, o sea, espíritus descarnados, que cada vez que nace un ser humano, se introducen en él y pueden ser uno o varios. Estos tetanes tienen lo que Hubbard denominó engramas, válgame, que son imágenes mentales negativas que afectan las vidas de los sujetos a los que se adhieren. Estos tetanes, asimismo, habrían tenido alguna vez cuerpos físicos, pero habrían sido separados de ellos de manera deliberada, fíjense, hace 75 millones de años, por las fuerzas de un líder alienígena llamado Xenu. Haciendo una analogía, podemos decir que son almas inmortales que habitan en la Tierra. Ay, todo esto puede sonar un poco extraño. No, para nada. Pero la idea básica es que la cienciología promete ayudarnos a expulsar estos tetanes que tenemos en nuestro cuerpo. La cienciología busca que sus miembros se conviertan en lo que denominan tetán operante. ¿Qué significa esto? Según la Iglesia de la Cienciología, un tetán operante es alguien que puede vivir como ser espiritual y que puede manejar cosas sin tener que usar un cuerpo físico. De verdad que, ¿cómo es posible que la gente crea en estas cosas? A pesar de las promesas de la cienciología, varios exmiembros han denunciado a esta institución por haberles generado problemas de salud. Pues cómo no. Hannah Eltringham, por ejemplo, llegó a ser reconocida como ciencióloga superior, pero años después contó que sufrió depresión durante su etapa en la organización de Hubbard. Dice ella que no podía entender cómo es que podía tener todos estos espíritus de personas muertas pegados a ella
encima de ella y dentro de ella. Esos años de introspección, dice ella, me llevaron eventualmente a considerar sinceramente que yo era tan mala que no podía confrontar lo mala que era. No lo sabía en ese momento, pero sufrí una depresión que duró años. Tenía que encontrar espadas clavadas en mí, espadas hipotéticas, espadas imaginarias que me causaban todo ese daño. Eso lo dijo en referencia a los supuestos tetanes sin cuerpo que habitaban supuestamente adentro de ella. En sus inicios, ¿qué pasó en los inicios de la cienciología? Vamos a seguir con esta tarugada. Después de una pausa, ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Comentarios de la gente. Sí, dice Pablo Lloren, Cienciología se autodefine como ciencia, comparten sus conocimientos con la comunidad. Pues no, es una secta cerrada y bueno, si quieres entrar ahí te cuesta, como vamos a ver más adelante, muchísimo dinero. Dice Pablo también, una ciencia que habla del alma, cuando no hay evidencia científica de existencia del alma. Pues sí, así se las gastan. Tetanes, la misma tarugada que los demonios de los que hablan otras tantas religiones. Pues sí, estos tetanes, aparte, son tetanes alienígenas que trajo este señor Xenu, este superdios de la cienciología, a habitar en la Tierra. Y bueno, tú, mi estimado Pablo, ¿cuántos tetanes tienes? Ah, ¿verdad? Bueno, en sus inicios, los primeros países en los que había grupos de cienciología fueron, además de los Estados Unidos, fíjense, Venezuela, Reino Unido, Sudáfrica, España, Suecia y Australia. Sin embargo, en 1970, la Corte Suprema del Reino Unido declaró en una sentencia que la cienciología no era una religión debido a que no reverenciaba a ningún dios o ser supremo. 2 años antes, el ministro británico de Salud, Kenneth Robinson, había declarado que la cienciología es perjudicial para la sociedad y constituye un peligro para todos aquellos que se sometan a sus preceptos. Bueno, pues más o menos hay alguien que con la mente razonablemente funcionando para que en el Reino Unido se les haya quitado esa clasificación de iglesia, ¿verdad? O de religión. La posición de la Corte Suprema Británica pues, cambió en el 2013 cuando revocó la sentencia pasada, o sea, se echaron para atrás y alegó que no reconocer a la cienciología como religión significaría una forma de discriminación religiosa inaceptable en la sociedad de hoy. En Alemania, asimismo, el gobierno federal no reconoce a la cienciología como una religión, sino que la monitorea constantemente por medio de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, un órgano que es de inteligencia policial. Para 1977, y con más de 674,000 seguidores en Europa, fíjense, la cienciología ya estaba bajo investigación judicial por las autoridades de Francia, Estados Unidos y Suiza. En Milán, la Iglesia de la Cienciología enfrentó un proceso judicial que duró 2 décadas y en el que fue acusada de ser una organización criminal cuyos miembros practicaban, entre otras cosas, el delito de fraude.
El proceso judicial culminó en el año 2000, cuando la Corte de Apelaciones de Milán reconoció a la cienciología como una religión. En Francia, si bien la cienciología no fue prohibida, fue condenada en el 2009 a pagar multas por un total de $900,000 por estafa en banda organizada, o sea, crimen organizado. Por su parte, la Asociación Americana de Psicología señaló en 1950 que no se podía determinar la validez final de las afirmaciones hechas por el autor de la Dianética. Esto porque las afirmaciones comprendidas en el libro escrito por Hobart, pues dicen ellos, los psicólogos, no están respaldadas con evidencia empírica del tipo requerido para el establecimiento de generalizaciones científicas. La Asociación de Psicólogos Americanos sigue sin considerar a la Dianética como una práctica válida. Bueno, pero se cuenta con el testimonio de cientos de exmiembros de la cienciología, pues que han denunciado abusos físicos y psicológicos en el interior de la organización. Además, la cienciología cuenta con privilegios fiscales por ser reconocida como iglesia, lo cual les ha permitido acrecentar su patrimonio, o sea, no pagan impuestos. En el 2009, Paul Haggis, quien perteneció a la organización durante 35 años, escribió una carta de renuncia a la cienciología y esta se filtró a la prensa. En la carta, el también ganador de un Oscar manifestó su indignación con la agrupación por sus políticas impuestas y por haber negado la existencia de prácticas de desconexión. Esto último hace alusión a una de las máximas de la cienciología, la cual ordena, fíjense, que cualquier miembro de la organización debe cortar vínculos con todo aquel que hable mal de esa religión, lo que muchas veces implica o incluye a padres, a madres o a hijos, ¿verdad? Más adelante, en el 2012, Tom Cruise, galardonado actor de Misión Imposible, Top Gun y otras muchas películas de acción, otra de las figuras más representativas de la organización, anunció su separación de la actriz Katie Holmes y confesó que la cienciología era el motivo de su divorcio. Tiempo después, Holmes, la actriz Katie Holmes, dijo a la prensa que había temido por la seguridad de Suri. Suri se llama la hija que tienen en común. Al día de hoy, Cruz no ve a su hija porque la iglesia de la cienciología se lo ha prohibido. ¿Quién puede pertenecer a una iglesia, a una religión o a una secta que te hace romper vínculos con la gente que amas o quieres por preservarte o por mantenerte dentro de esta secta, ¿verdad? Actualmente el foco se ha vuelto a poner sobre esta iglesia luego de que Sam Domingo, no era del reconocido tenor Plácido Domingo, revelara cómo fue su vida dentro de la organización a la que perteneció por 22 años. En la entrevista que tuvo Sam Domingo con el Daily Mail, afirmó que tanto sus hijos como los hijos de las demás celebridades son adoctrinados. Sam Domingo se refirió específicamente a Isabella, una de las hijas de Tom Cruise, que estaría siendo usada como la chica del cartel de la cienciología en Londres. La nuera del tenor, Sam Domingo, contó que luego de la separación de Tom Cruise con Nicole Kidman en el 2001, la iglesia comenzó el supuesto adoctrinamiento de odio hacia Kidman. Es así que, según su versión, los dos hijos adoptivos de la actriz, Isabella y Connor Cruise, tienen prohibido verla desde que ésta se separó de Tom Cruise. Háganme el favor. Sam Domingo declaró esto, fíjense, entre comillas: sé las técnicas que utilizaron. Sé lo que les hizo el segundo mando, Marty Rathburn, quien les hizo creer que debían ignorar y aislar a su madre por ser considerada una persona supresiva. Aquí termino las comillas. Otro episodio contado por Domingo es sobre la muerte del hijo de John Travolta, Jet, en enero del 2009. Esto es fantástico, pongan mucha atención. De acuerdo con el testimonio de Domingo, Jet, el hijo de John Travolta, de 16 años,
sufrió un ataque al corazón durante unas vacaciones familiares en las Bahamas. Según cuenta Domingo, Travolta realizó un ritual con el que intentó volver a introducir el espíritu de Jet en su cuerpo. Esto debido a que los cienciólogos creen que cuando una persona muere, su espíritu puede ser devuelto al cuerpo de un bebé recién nacido y de alguna manera revivirlo. ¿Qué diablos tienes que tener en la mente para creer esta pendejada? No sé cómo se diga en España, pero esta magufada, o cómo se le llama en España, oriéntenme, a esta estupidez elevada a la N potencia. Según esto, John Travolta, al ver a su hijo que tenía un ataque y que había muerto, no sé si recuerdan esto en el 2009, o todavía no había nacido. Se fue muy famoso, ¿verdad? El hijo de John Travolta que muere, y yo no sabía que él trató de introducir el alma de Jet en su cuerpo otra vez y según los cienciólogos no lo devuelves a ese cuerpo, sino que tomas el espíritu y lo mandas y lo metes al cuerpo de un bebé recién nacido. Iba a decir oh my God, pero creo que en un podcast ateo pues eso no está bien, ¿verdad? La cienciología se ha autoproclamado la nueva religión más importante del mundo y los cienciólogos afirman ser los depositarios de 50,000 años de sabiduría. Sin embargo, apóstatas de la cienciología afirman que es un culto vicioso, un culto peligroso disfrazado de religión. No importa qué descripción elijamos, el hecho es que la cienciología es un movimiento religioso controversial y misterioso con más de 10 millones de miembros en unos 160 países. ¿La cienciología es una religión o un culto maligno? ¿Qué cree realmente un cienciólogo? Trataremos de deducir en qué creen los cienciólogos cuando regresemos de esta pequeña pausa. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Pablo Llorens anda muy activo. Dice, esta secta hace un lavado de cerebro. Sus miembros dejan grandes cantidades de dinero. Están bajo presión de sus líderes, bajo el miedo y sumisos a directivas que no pueden cuestionar, propio de una secta, aislar a sus miembros de la familia y de sus círculos de amigos. Tienen que adoptar un tipo de vida acartonado, respetar reglas rígidas, una verdadera chorizada. Esta cienciología. En Uruguay se le llama chorizada. Aclarado. Sí, creen en la reencarnación, pero sobre estas bases pueden tomar el espíritu, pero no volverlo al mismo cuerpo, sino meterlo en el cuerpo de un niño recién nacido. Ni en las más tenebrosas películas de ciencia ficción se ha hablado de esto, ¿no? Pero está bien el tema o la premisa para hacer el guión de una película que hable de este tipo de cosas. Pero ¿en qué creen los cienciólogos? Bueno, el sitio web oficial de la cienciología afirma, fíjense, que la cienciología es una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno,
de la relación de uno consigo mismo, con la familia, los grupos, la humanidad, todas las formas de vida, el universo material, el universo espiritual y con el Ser Supremo. De esto podemos deducir fácilmente que la cienciología reconoce a Dios, o lo que ellos denominan como Ser Supremo. Y sigue diciendo el sitio web: la cienciología comprende un cuerpo de conocimientos que se extiende a partir de ciertas verdades fundamentales. La primera de ellas es que el hombre es un ser espiritual inmortal, cuya experiencia se extiende más allá de una sola vida, y sus capacidades son ilimitadas, aun si uno no se da cuenta de ello. Ya voy entendiendo. Yo tengo capacidades ilimitadas, pero no me he dado cuenta. En esta declaración podemos ver que los cienciólogos creen en alguna forma de reencarnación, quizás muy similar a la creencia de religiones orientales como el hinduismo y el budismo. La cienciología sostiene además que la humanidad es básicamente buena y cree que su salvación espiritual depende de cada quien, sus semejantes y de lograr su hermandad con el universo. Este es un sentimiento muy agradable, no muy distinto de las religiones que existen hoy día en el mundo, ¿verdad? Los objetivos finales, dicen los cienciólogos, son la iluminación y la libertad espiritual. Esto se logra, según ellos, mediante la aplicación de los principios de la cienciología y observando o experimentando los resultados. El fundador de la cienciología, Ron Hubbard, comenzó sus estudios sobre la mente y el espíritu en 1923, dando como resultado un manuscrito en 1938 titulado Excalibur. Perdón. Fue en esta publicación que la palabra cienciología apareció por primera vez, para describir lo que Hubbard denominó el estudio de saber cómo saber. Hubbard amplió sus estudios escribiendo un manuscrito que detalla una terapia de fácil aplicación para la persona promedio. El libro que describía la terapia, que se llama Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, fue la obra maestra de Hubbard y la base de la cienciología. Forzando aún más la aplicación y la investigación de Hubbard, resultó en la realización de la exteriorización, demostrando que el espíritu, al que llaman Tetán, es de hecho separable del cuerpo y de la mente. El sitio web oficial de la cienciología afirma que si bien la Dianética y la cienciología fueron fundadas por Ron Hubbard y todas sus escrituras están compuestas únicamente por sus escritos y conferencias grabadas, él mismo escribió, y cito a Hubbard: hago un reconocimiento a 50,000 años de pensadores, sin cuyas especulaciones y observaciones no habría sido posible la creación y la construcción de la Dianética. Y fíjense a quién da crédito en particular: a Anaxágoras, a Thomas Paine, a Aristóteles, a Thomas Jefferson, a Sócrates, a René Descartes, a Platón, a James Clerk Maxwell, a Euclides, a Charcot, Lucrecio, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, Van Leeuwenhoek, Voltaire, William White, Will Durant, Conde Alfred Korzybski, y dice, y a mis instructores en fenómenos atómicos y moleculares y en humanidades en la Universidad George Washington y en Princeton. Según leí yo la biografía de Ronald Hubbard, que pues está ahí en internet, ¿verdad? Sus títulos son totalmente ficticios y fueron comprados en una imprenta. Por si gustan ustedes pues escarbarle un poquito aquí a la historia de Hubbard, pues se van a encontrar con que el tipo era un fraude. Los hombres a quienes reconoce Hubbard son una mezcla pues muy interesante de grandes filósofos, ¿no? Pensadores, psicólogos y políticos, científicos. Al revisar la lista, pues uno es capaz de ver por qué la cienciología ha sido descrita como una filosofía religiosa. Sin embargo, ¿una forma filosófica de psicología es realmente una religión? Pues una definición clara y funcional de la religión es algo difícil de hallar. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se refiere a la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto.
Bueno, pues la cienciología reconoce la existencia de un ser supremo, aunque para los no iniciados parece carecer de una visión clara de una vida futura donde uno es castigado o premiado. Tiene un código moral o conjunto de valores que llama a la hermandad universal. Sin embargo, en lugar de observancias rituales y devocionales, la cienciología tiene auditoría. ¿Qué es esto de la auditoría? Yo tengo una amiga que anda metida en estas cosas de la cienciología y se dedica a auditar gente. Bueno, la auditoría es el proceso de hacer preguntas redactadas específicamente para ayudarlo a uno a hallar y manejar áreas de angustia, a menudo enterradas profundamente en la psique. La auditoría se hace con la ayuda de un e-metro. Este es un dispositivo electrónico que mide la resistencia eléctrica y la conductividad de la piel. Es un aparato que te venden carísimo, pero que es eso, mide la resistencia eléctrica. Podríamos decir que es un ohmmetro. Puede que esto sea ritualista en algún sentido, pero difícilmente es devocional. Y basados en lo que yo he visto acerca de este aparato, pues nada tiene que ver con lo espiritual, sino es de verdad un ohmmetro que mide la resistencia eléctrica de la piel. Según la revista Rolling Stone, la cienciología es única entre las confesiones religiosas debido a que cobra prácticamente la totalidad de sus servicios religiosos. ¿Cuánto cobran? Y aquí es donde entra el asunto del dinero, que es interesantísimo para que vean por qué muchos no podemos ni siquiera asomarnos a esta cienciología, ¿no? La auditoría se compra en bloques de 12.5 horas, conocidos como intensivos. Cada intensivo puede costar alrededor de $750 para las sesiones nada más de introducción y fíjense, $8,000 y $9,000 para las sesiones avanzadas. Conviértanlo a la moneda de su país, entre $8,000 y $9,000 por una sesión para que te midan la resistencia de la piel, ¿no? La auditoría ayuda a las personas a pasar por los diferentes niveles de la cienciología, hasta alcanzar la posición OT, que es un tetán operativo, o Operative Tetan, ¿no? Por sus siglas en inglés. La cienciología afirma que el término tetan describe la fuerza vital que anima a todos los seres vivos. Esta fuerza vital, según ellos, es independiente del universo físico, pero actúa sobre él. Dicho universo físico es denominado por los cienciólogos como MEST, por las iniciales en inglés de materia, energía, espacio y tiempo. El tetán es lo que en otras religiones denominan alma o espíritu. Sin embargo, en la cienciología uno no tiene un tetán, sino que uno es un tetán, un OT. Por lo tanto, es un estado, el OT es un estado espiritual del ser en el que uno puede manejar las cosas sin tener que utilizar los medios de un cuerpo físico. En ese nivel, uno se ocupa de su propia inmortalidad como ser espiritual y es capaz de estudiar los materiales más avanzados de la investigación de Ronald Hubbard, que obviamente cuestan $1 millón en dólares. Pues a pesar de que hay aspectos obvios de espiritualidad en la cienciología, pues hay opiniones divergentes en todo el mundo sobre si la cienciología es una religión o no. Está aceptada legalmente como una religión exenta de impuestos en los Estados Unidos. Y después de una lucha legal, la Corte Suprema de Australia reconoció en 1983 a la cienciología como religión, pero no se la reconoce como religión en Francia ni en Bélgica. Y en Alemania, pues ya sabemos que está restringida legalmente como organización comercial, no como religión. En la exposición de cienciología de la revista Rolling Stone en el 2006, el cienciólogo francés y experto en religiones comparadas Regis Derichebourg denominó al sistema de creencias de la cienciología como utopía regresiva, en la que el hombre busca regresar a un estado antes perfecto a través de una variedad de procesos meticulosos y rigurosos destinados a ponerlo en contacto con su espíritu primordial. Lo voy a usar como tema para mi show de comedia. Estos procesos están muy controlados y en los niveles avanzados son ultra secretos.
Stephen Kent, un profesor de sociología de la Universidad de Alberta en Canadá, dice, en referencia a la experiencia de Hubbard como escritor de ciencia ficción, que los cienciólogos se ven a sí mismos como profesores de doctrinas y habilidades que no solo pueden salvar al mundo, sino a toda la galaxia. Harold Acosta, muchísimas gracias por haber sugerido este momento de diversión dentro de la fosa escéptica, porque la verdad está muy simpático esto. Voy a hacer una pausa y vamos a hablar de guerras intergalácticas. Cuando regrese vamos a hablar de guerras intergalácticas que fundamentan esta cosa de la cienciología. Así es de que no se vayan. Ahorita hago una pausa pequeña y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica y la verdad es que en la pausa me estaba yo riendo. Por lo que estoy diciendo, la verdad es que es increíble que haya gente que se meta estas cosas al cerebro. Dice Pablo Llorens, el espíritu para la cienciología puede trascender y evolucionar en el sentido de superarse. Esa idea no es original de la cienciología, tiene base en el hinduismo. Pues sí, la verdad es que el hinduismo... Es que Hubbard agarró un montón de cosas y las combinó con su ciencia ficción y sus guerras intergalácticas para embaucar gente. Y digo, ya vimos que diferentes gobiernos en el mundo tienen diversas opiniones acerca de que si la cienciología es pues, una religión o no. También exploramos en este programa pues, el sistema básico de creencias de la cienciología. Esta no es una secta cristiana, no, ni mucho menos, pero profesa la creencia en un ser superior. Los cienciólogos creen en la reencarnación y consideran que los seres humanos somos seres espirituales y que se pueden obtener niveles superiores de iluminación, pues a través de un proceso denominado auditoría. En esta parte de la fosa escéptica vamos a profundizar un poco más y descubriremos los orígenes de la cienciología. La información que presentamos a continuación suena como una historia fantástica, ¿no? Y de verdad que me he esforzado en encontrar fuentes confiables únicamente. Por favor, tengan en cuenta que las fuentes utilizadas para delinear las creencias básicas de la cienciología, pues las obtuve de sus propios sitios web oficiales. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, ahora veremos las opiniones de un grupo creciente de personas que han abandonado la cienciología y están hablando en contra de su anterior religión. También vamos a ver las opiniones de representantes gubernamentales y de las fuerzas del orden. La historia de la vida de Hubbard y su ascenso al poder es a la vez interesante y colorida. Y puede hallarse en numerosos sitios web tanto a favor como en contra de la cienciología. Siendo estudiante universitario, Hubbard, a pesar de lo que dicen en su secta, no tuvo éxito como escritor de revistas pulp. Así se le llama esta parte de la ciencia ficción, porque eran unas revistitas de fácil consumo, a las que le llamaban Pulp Fiction. De ahí viene el nombre de la película de Tarantino, Pulp Fiction. Publicó cientos de historias, Hubbard, cientos de historias de fantasías y de ciencia ficción, la mayoría muy malas, y nunca ganó el dinero suficiente ni siquiera para sobrevivir. Se denominaba pulp a revistas publicadas en papel de muy baja calidad en la primera mitad del siglo XX. Sus historias detectivescas y de ciencia ficción, conocidas como Pulp Fiction, tuvieron cierta difusión gracias a su bajo costo.
Como teniente en la Marina, porque también fue, dice, teniente en la Marina, Hubbard conoció a John Whiteside Parsons, un aficionado a la ciencia ficción y uno de los fundadores del laboratorio de propulsión a chorro del Caltech, del Tecnológico de California. Biografías no autorizadas enlazan a Hubbard y a Parsons con la magia negra, rituales satánicos y con el ocultista británico Aleister Crowley. El escritor de ciencia ficción Joy H. Bach, quien conoció a Hubbard a finales de la década de 1940, recuerda que Hubbard le dijo alguna vez, y esta frase marca el inicio del negocio de la cienciología, porque dijo Hubbard: me gustaría comenzar una religión, ahí es donde está el dinero. Frase profética, ¿no? En 1954, Ron Hubbard fundó la primera iglesia de la cienciología en Los Ángeles, California. A ver, vamos a ver un poquito sobre la increíble historia de la fundación de la cienciología. ¿En qué se basa la cienciología o cuáles son los fundamentos que la llevan a ser una secta y casi una religión? Bueno, según ellos, ahí les va esto y siéntense cómodamente y que no les gane mucho la risa. Hace muchísimo tiempo, 75 millones de años atrás, en un planeta muy pero muy lejano, como la Guerra de las Galaxias, dentro de nuestra misma galaxia, vivía un tirano intergaláctico llamado Xenu. Se escribe Xenu, por si lo quieren buscar en internet. Pues este tal tirano intergaláctico llamado Xenu regía 76 planetas en esta parte de la galaxia, incluyendo nuestra propia Tierra, a la que ellos llamaban Tigyac. Así se llamaba, para Xenu. El problema de Xenu era que todos los planetas que controlaba estaban sobrepoblados, así que necesitaba deshacerse del exceso de población, por lo que ideó un plan para ello. Su plan malvado, que también podría llamarse la historia de la creación según la cienciología. Según un sinnúmero de excienciólogos, esta es la primera doctrina que les fue revelada después de pagar miles de dólares para alcanzar el nivel 3 OT, o sea, el tetán operativo. Después de pagar miles de dólares, les dijeron, no, pues ¿saben qué? Que había un tirano intergaláctico llamado Xenu, y como había muchos planetas sobrepoblados en su reino, que comprendía 76 planetas, pues él quiso deshacerse del exceso de población. Pues ya pagaste, eso es lo único que te puedo decir. Lo demás es secreto. Tienes que pagar más si quieres que te siga yo diciendo la verdad de esto. Aparentemente el conocimiento es potencialmente tan peligroso que podría matar a quienes no estén listos para escuchar la brutal verdad. Entonces, para continuar la historia, según los excienciólogos, los psiquiatras ayudaron a Xenu a reunir a millones de personas que luego fueron lanzadas dentro de volcanes por todo el mundo y vaporizadas con bombas. Esto dispersó sus almas radioactivas o tétans hasta que fueron capturadas en trampas electrónicas puestas por toda la atmósfera y luego se les implantaron una serie de ideas falsas, entre ellas conceptos como el de Dios, el de Cristo y el de la religión organizada. Los cienciólogos aprendieron más tarde que muchas de estas entidades se enlazaron a sí mismas a los seres humanos, donde se mantienen hasta la actualidad, creando no solo la raíz de todos nuestros problemas emocionales y físicos, sino la raíz de todos los problemas del mundo moderno. ¡Puf! Voy a hacer una pequeña pausa, cuenten hasta 3 porque tengo que digerir tanto conocimiento y sí es cierto, podrían matarlos por tener este conocimiento en su mente, así es de que oigan esta fosa escéptica y después en el aparato que lo estén oyendo, sea celular, computadora, etcétera, quémenlo, porque si los descubren pondrían en riesgo su vida. La creencia de que los conceptos de Dios y de religión organizada son ideas falsas implantadas, pues parece contradecir directamente la creencia establecida de la cienciología en Dios o un ser supremo. Sin embargo,
la naturaleza verdadera del Ser Supremo y la naturaleza del universo son reveladas en cuanto la persona asciende en los rangos de la cienciología y se somete a sesiones de auditoría más costosas. La historia de Chenut también ayuda a explicar el odio profundo de la cienciología por la psiquiatría. Los cienciólogos consideran que muchas enfermedades son psicosomáticas y no creen que deban ser tratadas con medicina, ni siquiera con aspirina. Si todo esto no les parece una verdadera jalada, espérense aquí, ahorita que haga yo una pausa, para que vean a lo que nos estamos enfrentando, según los cienciólogos, que es una verdadera batalla en el planeta Tierra. Sálvese el que pueda. Sí, el que pueda, pero el que pueda pagar. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. La verdad, ya regreso aquí a la fosa escéptica y la verdad, tengo miedo por ustedes, porque este conocimiento, como les explicaba yo en el segmento anterior, podría implicar la destrucción no solo del planeta, del universo, de la galaxia, sino tener repercusiones en corto plazo entre todos nosotros que nos estamos adentrando a este conocimiento de 50,000 años, ¿verdad? Y que puede poner en riesgo nuestras vidas. Así es de que no lo divulguen, guárdenselo para ustedes y trátenlo como un top secret. Dice Pablo, muy fuerte todo lo que estás contando, Alfonso. Sí, la verdad, sí, es muy fuerte. Dice, ¿cómo podrían creerse todo esto? Pues la verdad es que, digo, hay gente para todo, pero de verdad es que cuando leo esto y cuando veo lo que causa esta cosa de la cienciología en la gente, la verdad es que sí estamos destinados a desaparecer de la Tierra, pero porque haya gente tan idiota como esta, ¿no? La civilización humana no tiene salvación si sigue habiendo gente así. La cienciología, pues también ha estado bajo ataques y ha sido acusada de tratos criminales casi desde sus inicios. La revista Rolling Stone, en el artículo Inside Scientology del 2006, reveló y explicó la política conocida como juego limpio. Todo aquel que se oponía a la cienciología podía ser engañado, demandado o embaucado y destruido. Esta política fue reforzada por la fuerza policial cuasi secreta de la cienciología, conocida como la Oficina del Guardián. Para la década de 1970, entre las tareas de esta fuerza estaba la Operación Blancanieves. ¿Qué es esto de la Operación Blancanieves? Una serie de actividades encubiertas que incluían poner micrófonos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y robar documentos del Departamento de Tesorería de los mismos Estados Unidos. El plan fue descubierto en redadas del FBI en oficinas de la cienciología en Los Ángeles y Washington en 1977, pues que llevaron a la incautación de equipos de intervención telefónica, herramientas para la irrupción forzosa y alrededor de 90,000 páginas de documentos. 11 funcionarios cienciólogos, incluyendo a la tercera esposa de Hubbard,
estuvieron encerrados en prisiones federales por su implicación en el complot, lo que llevó a una limpieza de la alta dirección de la Iglesia en 1982. En el 2009, la Iglesia de la Cienciología evitó por muy poco ser prohibida en Francia, después de haber sido perseguida por fraude, y a 4 de sus líderes se les suspendieron las sentencias de prisión que habían recibido. También en Bélgica, la Cienciología está envuelta en una investigación criminal de largo tiempo. En el mismo año, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, expresó su preocupación por las denuncias de un patrón mundial de abuso y criminalidad. La Cienciología ha sido cerrada en Grecia, acusada formalmente de cargos criminales en España, restringida en Rusia, rechazada por la Corte Suprema de Suecia, expulsada de los campus universitarios en Noruega, condenada por crímenes en Canadá, y se le negó el estatus de organización caritativa o religión en la mayoría de los países europeos. En Italia, Francia y España han sido encarcelados cienciólogos de alto nivel en conexión con lo que han sido denominados crímenes asociados a las prácticas cienciológicas. Y Francia mantiene a la cienciología dentro de una lista de organizaciones que debe ser monitoreada por actividades de culto. La Iglesia ha sido acusada con frecuencia de destruir familias y aprovecharse de los más vulnerables. Y a comienzos del 2011, el periódico Huffington Post reportó que la Iglesia de la Cienciología en los Estados Unidos estaba bajo investigación por tráfico de personas y trabajo no remunerado. Sin embargo, a pesar de lo que parece ser evidencia abrumadora en su contra, la Iglesia de la Cienciología continúa describiéndose a sí misma como la religión cuyo objetivo es una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerras, donde el capaz pueda prosperar y los seres honestos puedan tener derechos y donde el hombre sea libre para elevarse a las mayores alturas. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no puedo extenderme mucho en esta fosa escéptica. Es a grandes rasgos lo que es la cienciología y cómo funciona. Las grandes cantidades de dinero que maneja y el gran poder que ha adquirido con estos personajes que la promocionan y la patrocinan como pues, líderes de opinión como Tom Cruise o John Travolta, etcétera, ¿no? Aquí en México hay una oficina de Dianética o Cienciología y voy a investigar un poquito más al respecto de lo que es la cienciología en México y también ha recibido algún tipo de demandas y creo que no hay mucha gente que siga a Hubbard en este país. Sin embargo, aunque sean pocos, ¿verdad? Es un crimen que aprovechándose de la ignorancia y de lo que puede ser manipulación, ¿verdad? O lavado de cerebro, se llegue a estos extremos de meterles estas estupideces en la cabeza a la gente. Bueno, espero haber cumplido, mi estimado Harold Acosta, con tu encargo, con tu sugerencia. Síganme dejando en el grupo de Facebook sugerencias acerca de temas que quieren que veamos aquí en la Fosa Escéptica, porque eso pues amplía mucho más el conocimiento y el debate en la misma fosa. Les recuerdo otra vez que se suscriban al canal de YouTube, que se vuelvan patrocinadores de este esfuerzo que hacemos aquí por esparcir el conocimiento, el razonamiento, el ateísmo y el escepticismo. Y pues, nos vemos ahí en el grupo, nos vemos en Telegram. Y el próximo, de una vez les digo de qué va a tratar el próximo video de YouTube. El próximo video de YouTube, ay, lo tenía por acá. Ay, Dios mío. Dios mío. Sí, es que es una forma de hablar que no se le quita a uno tan fácilmente. Bueno, no lo encuentro, pero es un tema interesante a todas luces, como todos los que estoy tratando ahí en los videos de YouTube, que espero que les estén gustando. Déjenme sus comentarios ahí en los videos de YouTube. Para mí es muy importante eso, para saber cómo vamos. Y nos estamos viendo el próximo domingo.
A todos los que se metieron aquí al chat en vivo de Spreaker, les agradezco muchísimo. Harold nos dice muy buena fosa, como siempre, súper interesante. Bueno, pues entonces dice Pablo Llorens, mi tetán se va a dormir. Está bueno. Entonces, pues vamos a dormirnos a nuestros tetanes. Y si quieren, si son aficionados al béisbol, está el último juego de la Serie Mundial. Vamos a verlo. Y nos vemos el próximo domingo, como les digo. Hasta entonces, síganse cuidando. Les mando un abrazo. Hasta muy pronto. Hasta luego. Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.